un buen trabajo. Tenemos que fijar las normas de los que trabajen dentro del ministerio, del trabajo de este canal. A lo menos debemos tener converger en doctrina. Ya tenemos que definir que vamos a sustentar ciertos elementos doctrinales de los que no nos vamos a desviar para mantener una línea sanita, ¿ya? Muy bien, hemos estado hablando de las doctrinas de la gracia, desde que me invitó Carlos a trabajar en esto. Llevamos varias reuniones, varias conversaciones, y estamos en el tema del llamamiento eficaz. Ya hemos visto la expiación limitada, la elección incondicional, la depravación total del hombre, y ahora estamos en la gracia irresistible o llamamiento eficaz. Son dos nombres que se usan para la misma doctrina. Yo les dije que era importante, es importante que estén también dentro del WhatsApp de Hombres Reformados para que tengan los libros en PDF que yo voy a estar compartiendo, y otros pastores también, ¿ya? Y vayan teniendo el material, y incluso regalado los libros que yo he escrito acá, he estado regalándolo también para que lo tengan los hermanos, a lo menos en PDF, porque después que ya este proyecto que no pensábamos que se iba a agrandar de esta manera, ¿no es cierto, Carlos? Yo creo que tú no esperabas que tuviese este No, resultado. pastor. No. Claro, entonces Carlos ha formado parte de esto, el iniciador de algo que ha tenido expansión, y parece que vamos a tener que ordenarnos de tal manera que va a construirse una especie de academia, ¿ya? Y vamos a trabajar con algunos seminarios y profesores que nos ayuden a entregar algunos títulos posteriormente, ¿ya? Todo eso está en trámite, y tenemos que ver qué tan capaces somos de mantener esta plataforma para que eso pueda suceder. Yo soy profesor de la Academia de Instrucción Cristiana 1517, acá en Chile, y la Academia de Instrucción Cristiana 1517 está conectado con el Seminario Anglo-Luterano de Venezuela, ¿ya? Donde está un pastor obispo anglo-luterano allá en Venezuela, y con él nosotros validamos nuestros estudios teológicos con la Universidad de Venezuela, y se envían entonces nuestros títulos. Entonces es probable que esta academia se integre a esta plataforma y podamos entonces entregar certificados de diplomados, bachiller y licenciatura, ¿ya? Pero eso no este año, ¿ya? No este año se está construyendo todo eso. Y en la medida que vamos colaborando, como el pastor Osmar, él está a cargo de hacer toda la plataforma y está trabajando en ello, y que hoy no pudo estar porque tuvo un problema en su trabajo, si resulta, estos programas que tenemos aquí entre nosotros, que quedan grabados solamente en Skype, van a estar saliendo a través de Stream creo que se llama, va a estar saliendo al aire en vivo, ¿ya? Y ahí se va a añadir otra cantidad de personas a estudiar de diferentes países. Muy bien. Berkov a esta doctrina la llama el llamamiento eficaz. Posteriormente, otros teólogos han empezado a llamar al llamamiento eficaz gracia irresistible. Ha habido conflictos con llamar a este elemento de la obra redentora, que es una obra del Espíritu Santo, ¿ya? Porque hay que distinguir entre la obra objetiva de la redención y la obra subjetiva de la redención. La obra objetiva es la que hace Cristo sin nosotros y fuera de nosotros. La expiación, la justificación, es la obra objetiva de Cristo. Esa está terminada, es inalterable. Eso es. Nuestra redención ha sido pagada y hemos sido justificados en Cristo. Luego le sigue a la obra objetiva, donde nuestros documentos legales, nuestros papeles jurídicos están limpios allá en el trono de Dios, al tener nuestro sustituto, que es Cristo, nuestro Salvador. Cristo envía al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo realice una obra subjetiva, es decir, tiene que hacer una obra dentro de nosotros. Cristo hizo algo por nosotros,
el Espíritu hace algo en nosotros. Y la primera obra del Espíritu en nosotros es el llamamiento eficaz, que en el periodo de la Reforma y el siglo XVII también y XVIII, el llamamiento eficaz no va a ser llamado regeneración. Posteriormente, en el avance de la teología sistemática, se va a empezar a hablar de la regeneración, ¿ya? Como el concepto en sí del llamamiento eficaz. Pero en los documentos confesionales del siglo XVI y XVII va a ser llamado llamamiento eficaz, confesión de fe de Westminster principalmente, ¿ya? Y el llamamiento eficaz es la obra subjetiva del Espíritu. Yo lo digo de esta forma a veces para que los hermanos lo entiendan. El Espíritu Santo puede actuar en nosotros después que Cristo nos compró. Es como cuando tú compras un sitio, herías un sitio que está lleno de pasto, que está abandonado, lo compras. Tú no puedes hacer nada en ese sitio mientras no esté comprado, sería un robo, ¿ya? Una toma llamamos acá, no sé si así se llamará en sus países, cuando las personas que no tienen casa o propiedades se toman un terreno, se adueñan de él, lo hurtan en realidad, ¿ya? Y se quedan allí. Bueno, Cristo lo que hace, ¿ya? El Espíritu Santo lo que hace es que Cristo viene y compra este terreno eriazo que hay, que somos nosotros, nuestra vida llena de desorden, llena de pastos, depravada totalmente, miserable, que cada vez uno va profundizando más en su miseria. Posteriormente, a la medida que la luz del Señor alumbra, más nos adentramos en la miseria. Entonces, este terreno miserable que somos nosotros, Cristo primero lo compra. Luego que lo compra y que es de él, manda al Espíritu Santo para que haga algo en este terreno. Y lo que va a hacer el Espíritu Santo es desmalezar este terreno, ya eliminar nuestra naturaleza carnal, va a ser llamado al proceso de santificación. Y va a construir la casa hermosa que Dios quiere construir, que va a ser su morada en nosotros. Esa es obra del Espíritu. El Espíritu no puede hacer nada de eso en nosotros mientras Cristo no provoque la redención. Entonces, antes del Espíritu, primero es la cruz. Luego de la cruz viene el Espíritu. Bien. Y lo primero que hace el Espíritu en los que ya estaban predestinados, elegidos para salvación, y que Cristo pagó por ellos y los compró a ellos, el Espíritu lo que hace es llamarlo. El Señor lo dijo de esta manera: tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y habrá un rebaño y un pastor. Esas otras ovejas eran los gentiles, nosotros. Y Él ya nos tiene por nombre. Lo que hace el Espíritu es venirnos a buscar. Es como el pastor que toma esta oveja y la trae a Cristo. La obra del Espíritu es traer los elegidos a Cristo. Ese acto de traerlos se llama llamamiento eficaz en la teología reformada. ¿Ya? Es una obra de Dios, en especial no es del Padre ni es de Cristo, es del Espíritu. En la economía o plan de redención, el Padre tiene una función, Cristo tiene otra y el Espíritu, estamos en la era del Espíritu, donde está aplicando todo lo que Cristo ya compró y adquirió para nosotros. Entonces, en esta obra, lo que Él va a hacer es traernos a la fe. Y eso es lo que el apóstol Pablo va a enseñar en sus cartas. ¿Ya? Y nosotros decimos que Dios nos trae a través de una gracia irresistible. Se refiere la expresión gracia irresistible, que ha sido criticada por este concepto de irresistible, porque se puede resistir la gracia. Y en efecto la gracia se resiste. Ya se resiste. La doctrina de la gracia irresistible no se refiere a que no se puede oponer resistencia a toda influencia del Espíritu Santo. No. De hecho, los inconversos, ya los que no están elegidos para salvación, se oponen a la acción del llamado del Evangelio. Se pueden oponer. Entonces, la doctrina de la gracia irresistible no se refiere a que no se pueda oponer resistencia a la influencia del Espíritu, sino que el Espíritu Santo, cada vez que elige a alguien, puede vencer toda resistencia y hacer que el efecto de su llamado sea irresistible. Entonces, no es que la gracia no pueda ser resistida, es resistida.
es resistida en aquellos que Dios no tiene elegidos para salvación. Pero en aquellos que Él sí ha elegido, el Espíritu Santo actúa de una forma irresistible. ¿Ya? En Hechos capítulo 7, versículo 51, por favor, usen sus Biblias para leer el texto. Me ayudan con la lectura. Esteban, ¿ya? El diácono Esteban, que es un extraordinario testigo de Cristo aquí, va a hablar de la gracia resistida, ¿ya? Hechos 7:51. ¿Qué dice, hermanos? Bueno, dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿Ve? Entonces Esteban dice, ustedes resisten al Espíritu Santo. La gracia se puede resistir. La resisten aquellos que Dios no pretende convertir. Esos la resisten. ¿Ya? Y Dios los llama a través del llamamiento general, de su ministro que predica, del que evangeliza, los llama. Y la historia de Israel está llena de hombres que han resistido las promesas, los mandamientos, el llamado de Dios. En las parábolas Jesús habla de los labradores malvados. Entonces habla de cómo algunos resisten la gracia. La doctrina de la gracia irresistible, entonces no es que no se pueda resistir. La doctrina de la gracia irresistible hace referencia a que Dios es soberano y puede conquistar toda resistencia cuando Él quiere. Entonces la gracia irresistible es ese acto de Dios donde Él ha determinado conquistar ese corazón. Y cuando Él determina conquistar un corazón, no hay diablo que pueda resistir a esa obra de Dios. Por eso es irresistible cuando Dios así lo determina. Pero también ha dejado que esa misma gracia sea resistida por aquellos que están destinados a la condenación. Pero en los elegidos, Dios va a ganarlos para la redención. Es irresistible en los elegidos. Dios no se va a dejar vencer allí. Dios va a ser vencedor. Entonces, el Dios soberano va a conquistar toda resistencia cuando Él quiera. Daniel 4:35 dice así: Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuenta de sus actos. Entonces, cuando Dios se compromete a cumplir su propósito soberano, nadie lo puede resistir con éxito, bajo ningún punto. Él es irresistible cuando Él quiere ser irresistible. Y es resistible cuando Él quiere condenar a aquellos que resisten. La obra irresistible del Espíritu, lo que va a hacer, esta gracia, va a obrar soberanamente para vencer la rebelión de nuestro corazón, y lo primero que va a hacer es incubar en nosotros fe en Cristo para que podamos ser salvos. Entonces, la teología reformada va a decir que el llamamiento eficaz va a dar como resultado la experiencia de la conversión. Dios va a actuar irresistiblemente en el corazón, va a ser vencido, va a cambiar. ¿Ya? Él lo dice en Ezequiel, ya que Él quitará el corazón de piedra. ¿Se fija? Él está diciendo, no está diciendo, yo espero que ustedes ablanden sus corazones. No, dice, yo quitaré el corazón de piedra y pondré en vosotros un corazón de carne y haré que andéis en mis leyes y en mis estatutos. Todos esos términos que ocupa allí la Biblia, ¿ya? Os pondré, la acción no la hace el hombre, la hace Dios. Os pondré un corazón de carne. Quitaré el corazón de piedra. El acto lo hace Dios. Y pondré en vosotros un corazón de carne. Y haré que andéis en mis leyes y en mis estatutos. Esa acción es de Dios. Y esa acción subjetiva que se hace en nosotros es lo que la teología reformada va a llamar el llamamiento eficaz.
Si la doctrina de la depravación total, porque para entender y que tenga sentido el llamamiento eficaz, hay que entender la depravación total, que ya lo estudiamos. Hay un llamamiento eficaz porque nosotros, por naturaleza, somos depravados. Eso enseña Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8, por favor. ¿Ya? Lean Romanos 8, 7 y 8 para explicar el texto allí. Romanos 8:7. 8, 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Muy bien. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios. La carne, de donde somos todos nosotros, ya de una naturaleza carnal, la carne, dice, es enemiga de Dios. No se sujeta a la ley de Dios, ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Esa es la condición del hombre si Dios no lo regenera, si Dios no hace un llamado irresistible. Siempre va a ser resistida la palabra porque nuestra carne es enemiga de Dios. Entonces, cuando alguien dice, el Espíritu Santo nos puede atraer a Dios, fíjense en lo que estoy diciendo. Alguien dice, el Espíritu Santo nos puede atraer a Dios, pero nosotros podemos usar nuestra libertad para resistir o aceptar ese poder de atracción. ¿Correcto o falso? Vuelvo a decir. Ya, vuelvo a decir. Usted me dice si es correcto o falso. Vuelvo. El Espíritu Santo nos puede atraer a Dios, pero nosotros podemos usar nuestra libertad para resistir o aceptar ese poder de atracción. Sí, pastor, si uno fue llamado y fue predestinado, no lo puede resistir. Correcto. Bien. Es falso, dice Alexis también. Usted también está diciendo eso. Miren, yo le voy a decir qué es correcto y qué es falso de esto. El Espíritu Santo nos puede atraer a Dios, pero nosotros podemos usar nuestra libertad para resistir. Correcto. Lo más seguro es que siempre lo vamos a resistir, porque la carne no puede, no quiere y es enemiga de Dios. Correcto. Entonces, siempre, esto es correcto. El Espíritu Santo nos puede atraer a Dios, pero nosotros podemos usar nuestra libertad para resistir. Correcto. ¿Dónde está lo incorrecto? Aquí. Nosotros, dice, podemos usar nuestra libertad para resistir o aceptar ese poder de atracción. Ahí está Exacto. el punto equivocado. ¿No es cierto? Correcto. Sí, te escuchamos, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Claro. Usted decía al principio, pastor, que los elegidos no pueden resistir el llamado de Dios, el llamado eficaz. Los no elegidos son los que pueden resistir, ¿no? Se resisten al llamado de Dios. Sí, sí, porque Dios no actúa en ello de forma irresistible. Okay. Pero en los elegidos, Dios actúa de forma irresistible. Okay. El elegido no acepta a Cristo porque él tiene una condición que puede amar a Jesús. No. Ningún elegido tiene esa condición. Partimos todos siendo carne, y lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces, sí estamos capacitados para odiar a Dios y para decirle siempre no. Para eso sí somos buenos. Pero para decirle sí con el corazón y amarlo, eso no está en nuestra naturaleza. Y como no está en nuestra naturaleza, el Espíritu Santo tiene que actuar y engendrar otra naturaleza en nosotros, para que esa naturaleza pueda responder al llamado de Dios. Entonces, aquí está la diferencia entre el calvinismo y el arminianismo. ¿Qué es primero?
¿La conversión y luego la regeneración, o la regeneración y después la conversión? Regeneración y conversión, ¿no? Primero la regeneración. Ya. Y luego, La conversión. conversión. Correcto. Y después ¿Por la qué fe. debe ser primero la regeneración, José? Porque estábamos muertos y dice que los designios de la carne eran contra Dios. Es decir, un hombre, todos nosotros no tenemos la posibilidad de buscar a Dios. Es más, lo odiamos. Correcto. Sí, sí, correcto. Por lo tanto, primero Dios tiene que regenerarnos. Y ese acto de regeneración, los antiguos teólogos lo llamaron llamamiento eficaz. Que la palabra de Dios sale de la boca del predicador y usa el Señor la palabra del predicador y engendra la luz en la conciencia y en el corazón, como lo hizo con Lidia. Abre el corazón el Señor para que la palabra tenga vida. Y en el inconverso y que no está predestinado para la vida eterna, el Señor no hace nada en el corazón de ese, sino que deja sencillamente que la palabra llegue al oído y que el corazón de ese se oponga, y Dios no pretende ser irresistible con él, pero sí con el elegido. Ahora, ese acto irresistible no es obligado, no es que Dios salva obligadamente a una persona, sino que es persuasivo. Dios lo persuade, lo convence, le alumbra el entendimiento, lo trae a razonar, le da una razón que pueda comprender. Y el hombre entonces actúa de acuerdo a esa luz que recibe. No sé si vamos entendiéndolo. Entonces, la primera obra del llamamiento eficaz es regenerarnos. Esto es así, está ejemplificado así. Jesús va y ve a un hombre con la mano seca, muerta. Entonces, ¿por qué el hombre no estira la mano? Porque está muerta. ¿Por qué no la usa? Porque está muerta. ¿En qué momento puede usarla? Después que Jesús le dice, sana. Luego que Jesús sana la mano con un milagro de su palabra creadora, se sano y le dice, estira tu mano. Luego la estira. ¿Cuándo ejerzo fe en Cristo yo? Arrepentimiento, amor, vida de santidad y todos esos hermosos frutos de la vida cristiana. Cuando el Señor primero me dice, vive, vive. Tú que estabas muertos en tus pecados, vive. Luego que Él me da vida a mí, yo me inclino hacia el Señor, mi voluntad, mis emociones, mis afectos van tras Él. Pero primero Él debe dar vida a mi alma que está muerta en delitos y pecados. Entonces, ¿qué es primero? ¿La vida y la acción después? ¿O la acción primero y la vida después? La acción primero, ¿no? Y la vida después. ¿Qué es primero? ¿La acción de Dios? Otra vez, lo digo de esta forma. ¿Qué es primero? ¿La acción mía y luego la vida de Dios? ¿O la vida de Dios y luego la acción mía? La vida de Dios y luego la acción mía. Entonces, ¿qué le antecede a la fe, al arrepentimiento, a la conversión? Le antecede la vida de Dios. Somos vivificados, regenerados. Ese es el llamamiento eficaz. Si Dios no hace ese llamamiento vivificante en un hombre, ese hombre nunca podrá creer en Cristo, porque no quiere creer en Cristo, ¿ya? Ni ama a Cristo. Es más, esto hoy día lo conversaba con la pastoral misionera. Les decía, es tan complejo esto, le decía yo a ellos, que les voy a decir esto. Uno al comienzo, cuando ingresa a la fe, de lo que quiere ser salvo es del infierno. Más si el predicador lo presenta así, ¿no es cierto? Como pecadores en manos de un Dios airado. Y llego a sentir el calor en mis patitas cuando predica el predicador, ¿no es cierto? Y llego a sentir el calor en mis patitas, yo de lo que quiero huir
es del fuego eterno. ¿Ya? ¿No es cierto? Y así muchos de nosotros partimos huyendo del infierno, como John Bunyan en su peregrino, huyendo de la ciudad de destrucción. Pero cuando ya hemos avanzado un poco, y eso indica que tú tienes vida cristiana, que tienes vida de Dios en ti, cuando ya vamos avanzando un poquito, de lo que yo quiero es ser salvo de mí mismo. De mí mismo. ¿O no? De mi miseria, de lo inútil que soy, de que siendo creyente sigo fracasando. Quiero ser salvo de mí mismo. Veo que había algo más grave que el infierno, que soy yo. Y lo que yo necesito es una vida nueva, no solo perdón. Eso sucede cuando uno va teniendo... ¿La vas a ir a tanquear mañana para si ocupas la tarjeta? Hay alguien que silenciar por ahí, por Al favor. gas. Ya. Okay. Pastor, usted está silenciado. Sí, silenciamos a todos. Alguien lo silenció. Ahí sí. Ahí. Me he silenciado. Ya. ¿En qué idea estaba explicando? En la medida que avanzamos, nos damos cuenta que el problema no era perdón. No era solo expiación. Era más que perdón. Era regeneración. Nos damos cuenta después nosotros de eso. ¿Ya? Ahí sí. Nos damos cuenta después. ¿Me entienden? ¿Les pasó eso? Partieron por el perdón y se dieron cuenta que el problema no era lo que hacíamos, sino lo que somos. Nosotros nos damos cuenta tarde. Dios ya lo había visto y nos había regenerado antes. ¿Ya? Nos regeneró para que pudiéramos entonces amar las cosas de Dios. Pudiéramos creer. Entonces, el primer acto de la nueva vida. A ver, hay una diferencia entre nacer de nuevo y nueva vida. Hay una diferencia, nacer de nuevo y nueva vida. Nacer de nuevo es ser regenerado. Nueva vida es vivir la vida regenerada. Nacer de nuevo es ser engendrado. Nueva vida es el desarrollo de esa vida que se engendró. Sobre los que se basó esa unión en la Universidad Cultural de los Europeos. Hay que estar atento ahí para ir silenciando. La gente que viene entrando entra a veces con audio. Ya, vuelvo a la idea. ¿Se entiende la diferencia entre nacer de nuevo y vida nueva? Los evangélicos arminianos dicen que tú tienes que tener una vida nueva y naces de nuevo. Tienes que vivir la vida cristiana, tienes que vivir, comportarte como un creyente y naces de nuevo. No, tú naces de nuevo, luego vives la vida nueva. Primero regeneración, luego vida nueva. El primer acto de la vida nueva, el primer acto de la vida nueva es el arrepentimiento y la fe. Lo que en la teología reformada va a llamar conversión. Conversión, la teología reformada es como una moneda. ¿Ya? Como una moneda, a ver si tengo aquí una moneda, todos tenemos monedas, ¿sí? Y tiene una cara y un sello. La moneda llamada conversión tiene, por un lado, arrepentimiento y por otro, fe. El primer acto de la guagua, cuando nace, es que llora.
El primer acto de alguien que ha sido regenerado es que cree y se arrepiente. En el arminianismo se dice que tú tienes que creer, arrepentirte y naces de nuevo. Y ahí está el error grave, porque está diciendo que una persona sin nacer de nuevo puede creer y arrepentirse, y que se trata solamente de que tú abras tu corazón y que ya no lo resistas, que tú tienes la puerta, de ti depende. Y ese es un pecado grave, yo lo hallo hasta blasfemo, porque Dios queda como el que llama, pero no puede. Dios quiere salvarte, pero depende de ti. A Él le encantaría llevarnos a todos al cielo, pero no todos quieren ir. Entonces Dios quiere, pero no puede. Dios desea, pero no puede. Eso yo lo hallo una herejía grave. Esa es la postura arminiana. Luego, si tú quieres, Él te hace nacer de nuevo, pero tú tienes que abrir la puerta para que Él te haga nacer de nuevo. La postura paulina, agustiniana, reformada, calvinista, etcétera, es esta otra. Tú no puedes, ni quieres, tú estás muerto, no percibes ni entiendes las cosas del Espíritu, por lo tanto, nunca vas a responder al llamado de Dios. Y si Dios quiere que tú seas de Él, Él tiene que convertir tu corazón. ¿Cómo lo hace? Tiene que regenerarte. Y después de regenerarte, tú puedes mover tus brazos, la fe y el arrepentimiento. Y puedes mover tus pies, santidad, buenas obras, consagración, etc. Pero tienes que ser resucitado, como Lázaro. Ser resucitado para que te puedas mover en dirección a Dios. Yo creo que esa doctrina es absolutamente bíblica. Alexi dice, un ciego no puede ver la luz, aunque la luz exista. También está en el caso del ciego. No pasa porque el ciego pueda autosanarse, ¿ya? El cojo tampoco puede autosanarse, el manco no puede autosanarse, el muerto no puede autosanarse. Allí está el evangelio de la inhabilidad total del hombre, la incapacidad del hombre, explicando que tu condición es incapaz y Él ha venido a curarte, a sanarte. ¿Por qué no lo hacen todos ese llamamiento y convierte a todos? Fíjese que en el caso de Saulo, el Señor no tuvo ningún problema en aparecerse personalmente a Saulo y llamarlo con voz audible. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Podría hacerlo con cualquier otro, ese tipo de llamamiento efectivo, pero lo hace con algunos, específicamente con los elegidos, y los otros los pasa por alto. Entonces, el llamamiento eficaz le antecede la elección incondicional. José, tienes la mano levantada, dime. Pastor, tengo esa siguiente inquietud. Cuando en ocasiones oramos por la salvación de una persona, de alguien cercano a nuestro, un familiar, puede ser esposa, un hijo, nuestros padres, hermanos, y no sé qué sustento bíblico hay de que el llamamiento, si esa persona fue elegida, ese llamamiento no sabemos el tiempo, pero uno les ha predicado, los ha llevado a las iglesias, pero no responden. ¿Será que en algún momento de ese tiempo, yo no lo puedo definir, pero de todas maneras se me hace raro que si usted ha sido expuesto a la predicación del evangelio y no responda, ahí es donde yo veo como, mucho ahí tengo esa duda. ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves, José, ahí? Pongamos, yo lo que veo es que pongamos yo he visto que le he hablado de las cosas de Dios, he llevado a muchas iglesias, a mis familiares, y ha pasado el tiempo, yo nunca los he visto en una disposición de las cosas de Dios. Claro. Pero entonces yo a veces digo, bueno, y la salvación, porque es que la salvación, cuando Dios lo llama, eso es un acto fuerte, es decir, ya Sí. usted empieza a buscar las cosas de Dios, así sea un camino bien difícil, pero va a seguir, va a insistir, y va Sí. a congregarse, va a leer la Biblia, va a orar, va a pedir perdón por todo lo que hace. Si nace de nuevo. No sé, si nace de nuevo. Nace nuevo, pero cuando estamos, a veces pedimos oración por salvación, sí, por la salvación, es lo que hemos,
Pues bueno, yo cuando estuve en las iglesias de corte pentecostal se oraba mucho por la salvación de un grupo, de ciertas personas. Claro, Y nos decían que en cualquier momento, en el borde de la muerte, pues, esa persona puede aceptar a Jesús como Señor y Salvador. puede ser, sí, es cierto eso. La Biblia va a decir que Dios les conceda arrepentimiento. En realidad lo que hacemos es pedirle a nuestro Dios soberano que le conceda arrepentimientos. Ahora, yo le voy a decir que cuando me convertí a los 17 años, yo oré hasta por el diablo para que Dios le diera arrepentimiento. Lloré por el diablo para que Dios lo hiciera que se convirtiera, que no fuera rebelde. Nadie me dijo que no se podía, que estaba perdiendo el tiempo con esa oración. ¿Ya? Claro, uno tan lleno de amor hacia la humanidad y hacia que casi un amor poético el que nace en uno. Y súper infantil. Y le pedía a Dios eso. Y a veces pedimos que vaya a salvar gente que Dios no tiene contemplada en su elección divina. ¿Ya? No tiene contemplado redimirlos. Ahora, respecto a eso, José, sabe que hay un error. Esto es súper complicado y se repite mucho. La salvación en Cristo es jurídica. Jurídica. Judicialmente somos puestos en buena relación con Dios. La salvación aplicada es experimental, es subjetiva, es moral, ¿ya? La que hace el Espíritu Santo. Entonces, ahí la redención de Dios es completa. Tiene que limpiar nuestros antecedentes en el tribunal del Padre y tiene que cambiar el corazón que odia a Dios. El problema es que hace muchos años las iglesias han confundido entre la vida y la conducta. Vida y conducta. La conducta se puede copiar. Una iglesia viene y dice, aquí no se puede venir con pantalones. Las mujeres deben venir con vestido. Conducta. ¿Ya? Aquí en mi capilla hay un gendarme. El gendarme es el que cuida a los presos en las cárceles. Y él usa este término, me dice, los presos se le acorta o se le dan regalías si hace conducta. ¿Qué significa que hace conducta? Que empieza a comportarse bien. Y de hecho, mucho preso obtiene la dominical. Puede salir el domingo libre y tiene que volver en la noche. Este hizo conducta para salir libre, pero no volvió en la noche. No volvió más. Hay que salir a atraparlo. Hizo conducta donde parecía que era reformado, que había cambiado, que era otra persona. Era conducta, pero por dentro era un pillo y seguía siendo el mismo delincuente de siempre. La iglesia a veces lo que pide a la gente que viene es que haga conducta. Eso es muy grave, porque Cristo no nos da conducta, nos da una vida que tiene un comportamiento determinado, como la vida de un pez. La vida de un pez está en el agua. La vida de un ave es volar. ¿Ya? La vida de un mono está relacionada con los árboles. La vida eterna también está relacionada con Dios, con las cosas espirituales. No incomoda en aquel que tiene la vida, pero el que hace conducta le incomoda porque tiene que hacer conducta. Sí, Alexis, como dice el griego, tiene la palabra bio, de donde viene biología, psique, vida del alma, y zoe, vida eterna, la vida divina. La vida divina Dios la pone en nosotros, la zoe, y tenemos comportamiento divino. Nos hacen nacer de nuevo y tenemos comportamiento nuevo. Primero es vida, luego conducta. Pero a veces en la iglesia se le obliga a la gente a asumir conducta sin tener la vida. Gracias, sí. Dios nos salva de forma integral. Sí. Cuando tú empiezas a hacer creer que el cristianismo es dejar de fumar, dejar de tomar, dejar de decir grosería, dejar de ser mujeriego, ¿ya? Dejar de ver películas porno, dejar la droga, que es conducta, y tú insistes que eso es el cristianismo, vas a tener gente que va a hacer la conducta, pero hay algo que esa gente no tiene,
la vida. No está regenerado. No está regenerado. Pero cuando tú estás regenerado, la regeneración trae una conducta. Entonces a veces la gente, tú la pones en la iglesia, puede estar hasta 3, 4 años haciendo conducta, 10 años haciendo conducta, y en un momento abandona, porque no tiene la vida. ¿Se comprende? No tiene regeneración, solo tiene comportamiento. Entonces hay que tener mucho cuidado con el listado de normas que hay en la iglesia. El principal deber de un pastor es discernir la presencia de la vida en una persona, la vida de Cristo. A veces a mí me dicen, pastor, la hermana Rosa hace 2 semanas que no viene a la iglesia. Sí, me di cuenta, le digo. Hay que irla a buscar, como la oveja perdida, hay que irla a buscar. Ya, voy a ver a la hermana Rosa y le digo, hermana Rosa, ¿qué le ha pasado? No, es que he estado desanimada, pastor. No, tiene que animarse usted. Yo, pastor, recurro a la Biblia, hablo con ella, la dejo envalentonada. El domingo va a la iglesia. Apareció la hermana Rosa. Qué bueno, ella apareció. Domingo siguiente apareció. Domingo siguiente apareció. 2 meses después la hermana Rosa no apareció. Bueno, puede que haya tenido que hacer algo. 2 domingos seguidos no aparece. Tercer domingo no aparece. Pastor, tiene que ir a ver a la hermana Rosa. No voy a ir a ver. Lo que vamos a ver todos es si tiene la vida o no la tiene. Porque si tiene la vida del Señor, ¿ya? Claro, si tiene la vida del Señor, ¿ya? Ella va a amar las cosas del Señor. Tendrá el gen de Dios y amará las cosas de Dios. Gregorio. Está silenciado. Ahí sí. Ok. Buenas noches, amados hermanos. Buenas. Está silenciado de nuevo. Ok, Ahí ¿me sí. escuchan? Sí. Ok, bueno, soy tipo bueno, como pastor, soy una persona de que cuando una persona se comporta en esa manera, pastor, yo lo visito una sola vez. Ya. Yo lo visito y dependiendo de su comportamiento, de su forma de ser, cómo la persona está en Cristo, o sea, yo creo que no es necesario estar visitando a las personas, porque una persona que es regenerada, una persona que está en Cristo verdaderamente, no hace falta que lo estén visitando y lo estén buscando, porque ellos mismos van a venir por su propia cuenta, la fuerza del Espíritu Santo, a la congregación, interés de estudiar su palabra, interés de buscar de Dios, y no va a ser necesario que el pastor esté en seguimientos con ellos. Ya, excelente. Me comprometo en la próxima clase tener un tema, ¿ya?, que está relacionado con la regeneración, el llamamiento eficaz. Aquí estamos hablando del fruto, de cómo opera el llamamiento, de cómo opera la regeneración. Me comprometo en tener un tema que va a ser súper bueno para todos nosotros y muy ilustrador e iluminador, ¿ya? Lo que dice el pastor es correcto. Uno puede obligar a una persona a hacer conducta cristiana sin ser cristiano. Tener comportamiento de los que somos ciudadanos del cielo, como si él lo fuese. Judas fue uno de ellos. Solo que Jesús no lo obligó, lo dejó allí. Pero Judas fue alguien que tuvo comportamiento de discípulo. Por eso a mí me preocupa mucho, queridos hermanos y pastores, líderes, me preocupa mucho el tema del discipulado. Porque en el discipulado es probable que tú transfieras comportamiento cristiano en alguien que no tiene vida nueva en Cristo, que no está regenerado. El discipulado es para los regenerados. Cuando está en etapa de inconverso, no es discipulado lo que necesita, es evangelización. Entonces, cuando nosotros hacemos bautismo, hacemos una catequesis que dura 2 años. Primer año, doctrina cristiana. Primeros 6 meses, evangelio, la gracia, el evangelio. Luego, explicación de doctrinas fundamentales. Siguiente año, eclesiología,
doctrina de lo que es la iglesia, lo que es un miembro de iglesia, sus responsabilidades y sus derechos. Nos tomamos 2 años porque bautizábamos antes muchas personas que eran mojadas, pero no estaban regeneradas. Entonces hay que tener mucho cuidado. El discipulado es para los que han nacido de nuevo, para formarlos para que experimenten la cristificación, para que sean cada vez más como Cristo. La tarea pastoral es alimentarlos y formar Cristo en ellos, en su conducta, porque tienen la vida que va a tener el comportamiento. O sea, cuando yo tengo la vida nueva, el pastor viene y me dice, mañana usted lo espero en el estudio bíblico. Ningún problema, pastor. Llega contento. ¿Ya? Lo voy a integrar a una clase de catequesis o discipulado que va a durar 2 años. Ningún problema, pastor. A tal hora usted va a estar acá, ahí va a estar. Porque él está regenerado. Tiene naturaleza donde estas cosas le agradan. Pero usted va a venir usted a la catequesis, va a venir al discipulado, dice, pero pastor, me lo llevo puro en la reunión, tengo cosas que hacer también, bla, 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 bla. Y después va a venir esto otro, sí, voy a tratar, ya. Hay que poner atención. ¿Atención en qué? No en si obedece o no al pastor, porque ese es otro error grave, hacer que una persona obedezca al pastor. No. Tenemos que ver que tenga regeneración. Luego la oveja oye la voz del pastor y la sigue, si es oveja. Si no es oveja, estamos perdidos. Y vamos a tener que andar buscando una y otra vez a la gente y trayéndola, y el otro le da. Si es chancho que lo queremos hacer comer pasto, si no es oveja, es chancho. Para que ese chancho venga a comer pasto, hay que cambiarle la naturaleza de chancho y ponerle corazón de oveja. Entonces va a comer pasto y va a dejar el barrial. Tiene que sufrir regeneración. Entonces la religión fundamenta su estructura en conducta. El cristianismo, la base del cristianismo es estar regenerado, nacer de nuevo, tener la vida eterna. Y entiéndase vida eterna no como inmortalidad, sino como la vida de Dios puesta dentro de nosotros, porque Dios vive en nosotros, los creyentes. Entonces, ¿hacia dónde va a tender nuestra naturaleza? Hacia arriba. Porque es de arriba, viene de arriba, ama las cosas de arriba. Entonces la regeneración es antes que el arrepentimiento, que la fe, que es la conversión. Es primero la regeneración. Muy bien, no sé si alguna pregunta, ya vamos a terminar, tenemos la hora. ¿Sí? ¿Alguien que quiera compartir o consulta o agregar algo de lo que usted mismo tiene experiencia o ha leído también? Pastor bueno, Kelly. pastor. Gabriel, perdón. Gabriel primero. Gabriel primero y luego Pastor Bueno, Juan 15:16, en cuanto al llamamiento eficaz, ¿verdad? No me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes. No sé lo que significa cuando él dice que llevéis fruto y esos frutos permanezcan. Me imagino que es como una característica del llamamiento eficaz de parte de Cristo. Claro. ¿Qué frutos serían los que se refería a Cristo? ¿No me podría aclarar esa duda ahí? La regeneración, sí, Gabriel, te aclaro. La regeneración, imaginemos que nosotros somos como un sitio, un trozo de tierra, donde hay un puro árbol plantado, la vida vieja, la naturaleza pecaminosa. Ese es el árbol que hay en nosotros plantado. El árbol de Adán está dentro de nosotros. Y el fruto que da el árbol de Adán es podrido. ¿Qué hace Dios? Planta otro árbol dentro de nosotros. Ese árbol que planta en nosotros es Cristo, es su espíritu. Y ese árbol que planta en nosotros, que es el espíritu, ese árbol también va a dar un fruto, pero ese fruto es el fruto de la vida de Dios en nosotros. Por lo tanto, claro que si Dios planta el árbol del espíritu en tu vida, Gabriel, tú vas a tener fruto, fruto que corresponde a ese árbol. Pero cuando no está el árbol de Dios plantado en un hombre y llega a la iglesia,
el pastor está puro tonteando pidiéndole que este árbol nativo, este árbol viejo, este árbol de Adán, este árbol que da manzanas apolilladas, le damos con que dé higos. ¿Cómo va a dar higos? Para que dé higo hay que plantar una higuera en él. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? En la regeneración, Él planta a su Hijo en nosotros. Él implanta en nosotros su espíritu. Y así en nosotros hay dos árboles. El árbol de Adán, que sigue dando fruto apolillado, y el árbol de Cristo, que da el fruto del espíritu. Y por eso Pablo en Gálatas dice que no estemos haciendo que el árbol de la carne dé fruto de la carne, sino que aprendamos a andar en el espíritu para que el fruto del espíritu esté allí siempre perenne y desarrollándose. Entonces, claro que hay frutos y Dios planta su árbol en ti, que es su propio hijo. Él es la vida, Él es la vid, Él es la vid, Él es el árbol que se planta dentro de nosotros. Entonces, el cristianismo no es conducta, es vida. Y esa vida es implantada en nosotros en la regeneración y se expresa en conversión, en santificación, en consagración, en vida de obediencia, etc. Pastor Kelly. Buenas noches, mis hermanos. Bueno, Pastor Esteban, de verdad que sumamente interesante, ¿no? Este estudio nos ha traído un poco de luz, por lo menos a mi persona, porque ciertamente he visto muchas veces que en las iglesias se tiende a pastorear gente que tiene conducta, chanchos, puerquitos, que no se les ha cambiado la naturaleza. Y lo que usted decía hace un momento de que debemos tener discernimiento para discipular a nacidos de nuevo. Y a veces se tiende a cometer el error de discipular a chanchos, a cerditos, gente que no ha nacido de nuevo. Y tenemos entonces un gravísimo resultado de gente que está llenando una iglesia, pero que no han nacido de nuevo, que tienen conducta. Y eso es sumamente interesante con lo que usted ha dicho ahorita, porque uno de los errores que cometemos a veces como pastores es eso, ¿no? De estar detrás de personas que no han sido regenerados, como que queriendo ganarlos a la fuerza, y eso no debe ser así. Creo que cuando el Señor hace un llamado eficaz a una persona, que le predicamos el evangelio, esa persona va a tener una nueva naturaleza, va a ser regenerado y ahora va a empezar a buscar las cosas de Dios, va a tener esa hambre por Dios. Y sumamente interesante eso, pastor. De verdad, gloria al Señor porque nos ha traído luz a través de esa enseñanza que usted nos ha estado impartiendo hoy. Y aclararnos muchísimo en cuanto a esto, porque a veces como pastores nos desgastamos queriendo ver como que la iglesia crecer a juro y porque sí, porque se le predica a la gente, entonces empiezan a tener conducta, se retiran un tiempo, oye, no. Sabemos que no pierden la salvación, pero sencillamente entonces no ha habido una regeneración allí. Y tenemos que, bueno, rogar al Señor que haga su obra, porque si no nos desgastamos físicamente y hasta llegamos a frustrarnos muchas veces. Pero gloria al Señor. Gracias por esa palabra, Pastor Esteban. Gracias, pastor. Gracias, pastor Kenny. Sí. Gregorio, ¿me da la impresión que quería decir algo? ¿Me escuchan ahí? Ahí sí. Está muteado. ¿Aló? Ahí sí. Ahí Ok. hable nomás. Okay. Y bueno, eso se ha visto mucho en muchas iglesias y en verdad es un gravísimo error, ¿verdad? Tratar de, como decía, apoyo lo que hizo nuestro hermano Pastor Kenny Quijada, porque yo he visto, yo lo he presenciado, donde hay ovejas que si tú no la visitas, si no estás buscándola, entonces se ponen como, bueno, lo decimos aquí en Venezuela, malcriados, bravos, no quieren asistir a la iglesia. El pastor a mí no me visita. Y yo pienso que eso no es llevar una iglesia de Cristo. Una persona que es regenerada por el Señor, una persona que es de Cristo, no hace falta que lo estén buscando, porque esa misma persona va a demostrar frutos dignos de arrepentimiento. Esa misma persona va a demostrar el interés de que él ama a Dios y que Dios lo ha llamado, ¿verdad? Y que ha sido un llamamiento fiel, ¿verdad? Algo digno del Todopoderoso. Y es por eso que nosotros como pastor debemos de tener ese discernimiento
como dice usted, pastor, de verdad, lo tomo mucho en cuenta, de a quién discipular. Porque a veces, como dice también el hermano pastor Kevin Quijada, también lo dijo ahorita, también estoy de acuerdo, perdemos nuestras fuerzas, nos agotamos y a veces nos estresamos. Y yo pienso que las cosas, por ejemplo, yo ahorita a la iglesia no la estoy llevando así. Yo prefiero de llevar multitud, tener 10, 12, 15 personas, o como Dios lo desee, ¿verdad? Que personas que demuestren interés sin que los esté buscando, que estudien la Biblia, que vayan a la congregación, que no estés detrás de ellos, es algo como hermoso llevar una iglesia de esa manera. Pero llevar una iglesia de la otra manera, oye, yo lo veo, creo que no sé si se le pudiera el nombre como antibíblico, algo que no es de Dios, porque son personas que no han sido regeneradas, pienso yo. Sí, sí, gracias, Pastor Gregorio. De hecho, lo que terminas haciendo con eso, Pastor, es dañando la iglesia de Cristo. ¿Ya? La iglesia de Cristo, lo dicen nuestros documentos confesionales, se define como aquellos que han sido regenerados, lavados con la sangre de Cristo y viven en vida de santidad. Esa es la iglesia de Cristo. Entonces, cuando tú introduces los inconversos, ¿ya?, que hacen conducta, pero carecen de la vida, ¿ya?, cuando generas eso, lo que haces es mancillar, corromper, ¿ya?, la estructura santa que Dios ha establecido. Él quiere que nosotros seamos un pueblo santo. Él nos ha llamado a ser un templo de piedras preciosas. Pero si metemos los inconversos y nos ponemos a discipularlo para cambiar su conducta, sin que Dios haya cambiado sus corazones, estamos perdidos. Estamos haciendo la tarea de un psicólogo, ¿ya? O lo que dijo el hereje, a ver, Pelagio: la gente cambia si los educamos. Cuidado, la gente no cambia por el discipulado, la gente cambia por la regeneración. Luego se le enseña vida cristiana, pero debe tener esa vida primero, ¿ya? Al pez, ¿ya?, no hay que enseñarle a nadar. El pez en su naturaleza sabrá nadar. Y al perro no hay que enseñarle a ladrar. En su naturaleza sabrá ladrar. Y al nuevo creyente no hay que enseñarle a ser cristiano. En su naturaleza será un cristiano. Nuestra tarea como pastores es otra. Entonces, si va a ejercer el discipulado, ¿ya?, antes del discipulado debe haber un trabajo de evangelización. Y luego, con aquellos que verdaderamente el Espíritu Santo llamó y engendró la fe, ahora hay que ayudarlo en el desarrollo de su etapa de recién nacido, de nuevo creyente, de joven creyente, de adulto y de hombre de servicio, ¿ya? El discipulado es para los cristianos, ¿ya? La conducta se enseña a aquel que tiene el potencial de vivir esa conducta cristiana. El hombre de la carne, si trata de vivir la vida cristiana, va a terminar quemado, va a terminar cansado, agotado, agobiado, desilusionado, porque quiso ser, por medio del comportamiento, lo que no es por naturaleza, un hijo de Dios. Vamos a quedar hasta aquí, estimados. Me comprometo con que la próxima clase vamos a seguir hablando de esto, pero vamos a hablar de un tema que vamos a ir al hueso en esto, que yo trato en un libro que se llama La Nueva Vida en Cristo, ¿ya? Y vamos a ver este elemento de práctico de cómo se expresa la regeneración, ese llamamiento eficaz, cómo podemos saber que está allí presente en alguien, que es un elemento de discernimiento que necesitamos los pastores, los que enseñan, los que discipulan, ¿ya? Necesitamos esa herramienta. Muy bien. Ok. Está un hermano con la mano levantada. ¿Sí? El hermano Omar. Perdón, Alexis tiene la mano levantada. El hermano Alexis tiene la mano levantada. Alexis, te escuchamos. Hola, Perdón. pastor, hola, hermanos, buenas noches. Que Dios les Buenas. guarde. Gracias. Sí, yo escuchaba atento la exposición. Me parece que por eso es tan importante respecto a las ovejas, que el pastor, más que salir de un seminario, y aliento que se estudie la palabra, por supuesto, tenga el don de pastor, porque va a ir acompañado de los dones, del don, ¿cierto? Y de los frutos del Espíritu, del fruto del Espíritu, para discernir cuando está en presencia de esa persona que no ha sido regenerada versus de la que sí ha sido regenerada. Porque también en el caminar cristiano,
la oveja tiene también de alguna manera un avance en su crecimiento, en su conversión. Y por supuesto, lo más probable es que si ha sido regenerado, eventualmente no va a ser una oveja igual a la otra. Y por lo mismo, la palabra habla de la oveja perdida, no habla del cabrito perdido. Son todas ovejas. Entonces, el pastor tiene que discernir, y ahí está la tarea del otro lado. El pastor debe saber discernir si debe visitarle más veces que una vez. Entonces, no es lineal, no es lineal el comportamiento de la visita de la oveja. Eso quería compartir. Muchas gracias. Sí, es cierto también, ¿no es cierto? Sí. La forma en que Dios va volviendo esta experiencia de conversión es de acuerdo a la multiforme gracia de Dios que opera en multiformes personas. Entonces, no hay solo un modo. Entonces, hay que, Pablo lo dijo, yo como perito arquitecto, dijo, y hermanos, nuestra tarea es lograr pericia espiritual, conocimiento espiritual, conocimiento de la regeneración. Eso le preocupó mucho a Jonathan Edwards, en medio de las emociones de los avivamientos de su tiempo. Él dijo, ¿cuándo una emoción es del espíritu y cuándo una emoción es natural, producto del avivamiento? ¿Cuándo la lluvia que parece que tiene es que le salpicó del avivamiento, pero no que cayó sobre él? ¿Ya? Distinguir entre la regeneración y el impacto emocional de algo. ¿Cómo se distingue? Y Jonathan Edwards trabajó eso mucho. Y es muy útil leer a Jonathan Edwards porque él sí va a tratar sobre las verdaderas evidencias de la experiencia de la regeneración, ¿ya? Y del crecimiento de la vida cristiana. Así que también les aconsejo, si pueden adquirir textos de Jonathan Edwards, si podemos tener, vamos a compartirlos ahí en el WhatsApp de Hombres Reformados, ¿ya? Muy bien. Carlos, ¿habías dicho algo más, parece, o no? Pastor, lo que estamos hablando sobre los hermanos creyentes, que no va un domingo sí, un domingo no, o no se congrega, pues. Ahí entra la parte que son, si fuimos llamados, pues si fuimos electos, o tuvimos ese predestinado para salvación. ¿Esas personas son predestinados a salvación o no fueron predestinados? ¿Sabes que sabes que no logro escucharte bien? No sé si a ustedes les pasa lo mismo, se le escucha con eco, entrecortado a Carlos. Si alguien lo escuchó bien. A ver, Carlos, otra vez. Se le escucha entrecortado. Sí, se escuchó entrecortado, Carlos. ¿Me escucha, pastor? Ahí sí. Aquellos hermanos que no piensen constantemente de congregación a congregación, ahí se le puede aplicar que son predestinados a salvación o no, o está yendo a una congregación obligadamente. Es difícil de eso saberlo rápido. ¿Ya? Es difícil saberlo rápido. A veces uno está siendo llamado y está como las abejas, tocando flores distintas, ¿ya? Es complejo saber si acaso hay una experiencia ahí, ¿ya? Tal vez en la temática que vamos a volver a tratar, ¿ya? Que va a ser de mucha ayuda, ¿ya? Vamos a entregar una herramienta de discernimiento muy importante en la próxima quincena, que nos volvemos a ver, ¿ya? Y ahí yo creo que vamos a aclarar más que es medio complejo, emitir un juicio sobre la obra de la gracia en el corazón de una persona. Es difícil. Concluyo con esto. Yo traté a un joven a la edad de 17 años él. Lo traje a la fe en Cristo, le expliqué el Evangelio. Ese muchacho se volvió alcohólico y drogadicto. ¿Ya? Desde los 18 años en adelante, un alcohólico y drogadicto. Era un diablo el muchacho. Un diablo. Trató de matar a la mamá varias veces, de acuchillarla. La mamá era miembro de mi comunidad. Yo fui a verla varias veces, a defenderla de su propio hijo, que era un tremendo hombre, que me daba terror ponerme ante él, porque yo creo que me pegaba un puñete y me iba a dejar lejos. Estuvo encarcelado como 5 veces.
como 5 veces encarcelado. Y ya yo cansado de eso, les voy a contar que pensé hasta en secuestrar al tipo y darle una paliadura para que dejara tranquila a la mamá. No hallábamos cómo que este hombre dejara de perseguir a la mamá y tratar de matarla. Yo la tuve en mi casa durmiendo a su mamá, ya una mujer anciana, por semanas, porque su hijo trataba de matar a su madre. Un día llegué allá al hombre a retarlo y estaba durmiendo borracho, durmiendo. Y llego y le digo, oye, le dije, ¿hasta cuándo vas a molestar a tu mamá? Mira cómo estás de borracho. Y me dijo, va, pastor, dijo, ¿y qué pasó? ¿Me vaya a venir ahora con que la salvación se pierde? No me digáis que me voy a perder porque estoy curado, pues me decía. Decídete, pues me dijo. Con esta clase de pastor, linda la prédica, pues. Déjame tranquilo. Que yo quedé así como, ¿de qué está hablando este? Oye, pues me dice, si yo creo en Cristo, mi Señor, y da unos besitos para arriba, mi Padre que está ahí arriba, yo creo en Él. ¿O crees tú que perdí mi salvación porque estoy curado aquí? Y yo dije, evidentemente esto es un inconverso y cometí un error en enseñar el Evangelio, etc. Llegó el momento dado, pasaron unos 2, 3 años más, y este muchacho, en tanto vino que tomó, fue a parar al hospital. En el hospital permaneció como 10 días. Y en esos 10 días estuvo sin tomar una copa. Sin tomar una copa. Su mamá lo iba a ver todos los días, fiel cristiana ante un hijo que trató de matarla varias veces. Leían la Biblia juntos, oraron juntos y murió leyendo la Biblia, orando y habiéndole pedido perdón a su mamá. Era creyente. Era creyente. Era creyente, como lo dice la Confesión de Fe de Westminster, como lo dice también los cánones de Dordrecht. Es un creyente que Dios permitió que hiciera un largo paréntesis, ya al momento de morir, lo hizo morir en estado sobrio por varios días, arreglar cuenta con su mamá, leer la Biblia, orar y pedirle perdón a Cristo por todo lo que había hecho. Y nos hizo sufrir como 15 años el descriteriado, como 15 años nos hizo sufrir. ¿Ve? O sea, esto pasa. Esto pasa. Tú puedes descarriarte. En el capítulo de la confesión sobre la seguridad de la salvación, en la confesión de fe de Westminster, hay un capítulo hermoso, con mucha evidencia bíblica, de cómo Dios a veces deja que eso suceda en alguien. Y sea un hijo pródigo, que lo derroche todo, y después vuelve a casa del padre, le pide perdón, se reconcilia con él, y terminado. Como un Saulo de Tarso, solo que no se transformó en apóstol este. Ahí le había sacado buena. Entonces, hermanos, cuando hay un llamamiento eficaz, le puede seguir una noche oscura, como hablan los místicos, una larga noche oscura en alguien que ha sido llamado eficazmente. Entonces, es muy difícil, Carlos, emitir un juicio. Dios puede hacer que alguien se vuelva a él a última hora. Y terminas tú en una tremenda confusión, como a mí me pasó con este joven. Y tenía toda la razón cuando borracho me decía así que ahora no soy hijo de Dios porque estoy curado. Es decir, que la sangre de Cristo no me compró. Decídete, me decía, decídete, pues pastor. No podía andarte contradiciendo. Si la salvación no se pierde, o se pierde ahora. Efectivamente, la salvación no se pierde. Y Dios se encargó que no se perdiera la última semana en el hospital con este delincuente y borracho, que murió lúcido, pidiendo perdón a su madre y pidiendo perdón a Dios. Y seguramente nos iremos a abrazar en el cielo. Así que, hermanos, es complejo emitir un juicio sobre el misterio de la soberanía de Dios. Lo dejamos ahí pendiente. Espero que nos volvamos a encontrar. Vamos a tener un tema que quedó ahí pendiente sobre el resultado de la regeneración, que va a servir como un elemento de discernimiento. ¿Ya? Siempre pido a uno de ustedes que nos guíe en oración y voy a pedir el pastor Gregorio, nos despides con oración, por favor.
Ahí sí, Martín, pon el micrófono. ahí sí. Lo silenció ahí. Ahí sí. Lo silenció. ¿Escuchan ahí? Ahí sí. Ok, ahí me escuchan. Ahora sí. Sí. Oremos. Ahora sí. Bueno, oremos. Padre, gracias te damos, Señor, mi Dios todopoderoso. En este momento hemos terminado, Señor, gracias al pastor, Señor, por este estudio, esta forma, Señor, de que, verdad, decidimos por tu voluntad reunirnos. Padre Santo Eterno, gracias, mi Dios, gracias de verdad. Mira, mi Dios, que nos vamos a despedir más de tu presencia, mi Dios, y permítenos en tu hermosa y bella voluntad que en la próxima oportunidad todos podamos estar unidos para escuchar esta otra parte de este mensaje tan importante que es tu palabra preciosa, mi Dios. Bendice a todos mis hermanos, ayúdanos cada día más a todos, en el nombre de tu Hijo precioso, amado Jesucristo. Gracias, Todopoderoso, gracias por todas las cosas, gracias por la tecnología, por los celulares, gracias, Señor, por este tipo de conexión que nos permite, Señor, que aunque estemos en diferentes países, en ciudad, nación, comunicarnos, Señor. Gracias, Señor, por eso, en el nombre de Jesús, Señor. Bendito sea tu presencia, Señor. Gracias, Todopoderoso. Amén y amén. Buenas noches, amados hermanos. Buenas noches a todos. Chao. Chao, Carlos. Vamos a hablar. Está bien. Chao, José. Eduardo. Bendiciones, Alexis. pastor. Bendiciones, hermanos. Nos vemos. Chao, chao, nos vemos Andy, mañana. Chao. y Gregorio, nos vemos. Dante. Chao, chao. Gabriel. Chao. Pastor Kenny también. Chao, pastor. Buenas noches. Chao, Leo, chao. Hasta 15 días más. Amén. Hermano Kenny, Dígame, mi hermano. ahorita voy en privado para hablar contigo un momentico, hablar con usted. Vale, perfecto, perfecto. Saludos, mis hermanos. Dios me les guarde. Buenas noches. Amén, amén.